Entrevista a Sandra Álvarez, creadora del directorio de Afrocubanas. La conversa se realizó para la edición 142 de Caribe Nuestro y se divulgó el 7 de marzo de 2018. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Vivimos en un mundo que privilegia la posición de los hombres blancos y heterosexuales. En este mundo, nacer mujer y negra implica sobrellevar una carga de estigmas impuestos por una sociedad machista, patriarcal y racista. Durante décadas, los estados, la academia y la ciencia han invisibilizado los aportes de las mujeres negras a nuestras sociedades. Por eso, ellas han tenido que organizarse para enfrentar esta doble discriminación. Nuestro tema de hoy es un ejemplo de ello. Se trata del directorio de Afrocubanas, una herramienta digital que reúne los aportes de las mujeres negras y mulatas cubanas al mundo. Esta página está genial. Si quieres conocerla, visita directoriodeafrocubanas.com y te darás un banquete. Para conocer más sobre esta iniciativa, tenemos el placer de montar a la cubierta del barco a Sandra Álvarez, creadora del directorio. Sandra, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear un directorio de mujeres afrocubanas? Bueno, lo primero sería agradecerles por la invitación. Les cuento que el directorio de Afrocubanas nació en la sala de una amiga ya fallecida, Inés María Mactiatu, Lanita, quien siempre fue una persona con muchas ideas y que decidió acompañar a muchas personas jóvenes en sus proyectos. Entonces yo le comenté a Lalita en su sala, en esa casa en Centro Habana, que tenía la idea de crear este proyecto, un directorio de Afrocubanas, una especie de catálogo donde fuera posible recoger la vida y obra de mujeres afrocubanas importantes para la historia, la cultura, la ciencia y otros quehaceres y ámbitos profesionales nacionales. Sandra, háblanos de tus motivaciones para hacer el directorio de Afrocubanas. Una primera intención era visibilizar la obra de esas mujeres, darlas a conocer. Y en una segunda intención sería como que sistematizar y actualizar, porque como sabemos, Cuba es desgraciadamente una isla dentro de una isla, y entonces las mujeres en general, y hablando más de las mujeres negras, a pesar de que sean intelectuales, arquitectas, artistas y demás, no están muy presentes en las redes sociales. Y yo, también lo que me hizo pensar en la necesidad de directorios afrocubanas fue haber recibido peticiones de lectores y lectoras acerca de información de algunas de las escritoras principalmente. Eso me hizo pensar, la gente está necesitando conectarse con estas mujeres y estas mujeres no están presentes en las redes sociales. De manera que se me prendió el bombillo, se lo comenté a Lalita y así surgió este proyecto que inicialmente era una página de mi blog, o sea, del blog Negra Cubana Tenía que Ser. Ahí estuvo unos cuantos años, entre 2 y 3 años, hasta que en enero del 2016 salió este proyecto a la luz y salió tal cual está hoy. Sandra, ¿por qué es importante visibilizar los aportes de las mujeres negras de Cuba? Cuba, las mujeres cubanas y las mujeres afrocubanas o afrodescendientes o las negras y mestizas cubanas tienen una trayectoria trascendente en la cultura, en la historia, como te decía, en los diferentes ámbitos, pero también a nivel regional y a nivel internacional. De manera, por ejemplo, que en el directorio se encuentra la primera doctora neurocirujana de Latinoamérica. Y allí está su ficha. Una mujer, una doctora santiaguera que vino a La Habana y desarrolló su carrera en La Habana, en el occidente de La Habana, pero que naturalmente originalmente es de la provincia de Santiago de Cuba. Esa fue la primera doctora en neurocirugía que hubo en toda Latinoamérica. ¿Vale la pena o no vale la pena recordarla? ¿Vale la pena o no vale la pena traer su vida de vuelta? Y fue además un proceso muy lindo porque pude comunicarme con una de sus primas segundas. Y para mí es una doctora ya fallecida. Sin embargo, para mí fue muy interesante recoger la ficha de esta mujer. Y así, o sea, no quiero mencionar nombres en específico porque son muchísimas las mujeres importantes que han aportado algo al país, a la región e internacionalmente. Sin embargo, quisiera también decir que es una manera de tributar el legado que ellas nos han dejado. Yo, como una mujer ahora de mediana edad, considero que para mí es muy importante visibilizar a mis mayores, visibilizar a esas negras cubanas de quienes heredamos parte de lo que hoy tenemos y que siguen siendo invisibilizadas.
Es por ello que es un proyecto prácticamente personal y ahora te cuento cómo lo asumimos. ¿Qué hay en el directorio, Sandra? ¿Qué se va a conseguir la gente de América Latina que revise la página directoriodeafrocubanas.com? El directorio tiene más de 300 fichas, que como ya les dije, son de mujeres que están en todos los ámbitos posibles. La única condición que estamos trabajando, que yo privilegio, es que esta mujer se haya reconocido como afrodescendiente, como afrocubana, como mujer negra, como mujer mestiza, o de lo contrario, si la mujer es fallecida, que sea una mujer claramente mestiza o negra, para no entrar tampoco en el debate de quién es más negro, ni quién es menos negro, ni nada por el estilo. Es fundamentalmente eso, porque es un directorio de afrocubanas. Hay personas que se me han acercado con preocupaciones. Bueno, Sandra, ¿no será que el directorio de alguna manera estimula la segregación o algo así, o es racismo a la inversa? Ya este tipo de cuestionamientos yo lo he respondido, creo que de manera amplia en mi propio blog, porque a las personas le llama muchísimo la atención cuando uno saca una herramienta, un instrumento específicamente para determinado grupo poblacional. Sin embargo, no les llama la atención que los catálogos, las enciclopedias, los directorios, la misma Wikipedia, están llenas de fichas de personas blancas, están llenas de fichas de personas heterosexuales, de hombres, y a nadie le llama la atención. Solo hace falta que uno saque algo como el directorio de afrocubanas para que entonces todo el mundo se empiece a cuestionar, bueno, pero entonces eso es racismo al revés, y la inclusión, y en Cuba todos somos cubanos, etcétera, etcétera. Entonces es una discusión que yo la tuve ya en su determinado momento, hace unos cuantos años. Ya no entro más en esa discusión y lo que hago es sugerir a las personas que entren a mi blog y que se enteren de qué va este término afrocubanas, que crea muchas ronchas, y de qué va también el directorio, sugiriéndole que entre al directorio. En las categorías del directorio tienes de todo, desde académicas y activistas hasta DJ y sombrereras. En el directorio tú vas a encontrar lo mismo, sacerdotisas, como ingenieras, como escritoras. O sea, las categorías que existen son las categorías de las mujeres que ya están en el directorio y así van incrementándose. Y el reto fundamental ha sido, o el interés fundamental ha sido, colocar a esas mujeres en todas las profesiones que ellas hayan realizado o que realizan. Porque a veces sabemos que reconocemos a una mujer porque es actriz, pero esa actriz también o probablemente fue profesora universitaria, o no probablemente, pero quizás fue profesora universitaria, o es también cantante, como ha pasado en Cuba, que hay varias actrices que además son cantantes. Y a mí me interesa visibilizarla en todos los ámbitos en los cuales ellas están o han estado presentes. No solo en aquel que se le conoce. Hay muchas profesoras universitarias que además son investigadoras, son escritoras, traductoras, e igual. Es infinito. Gracias, porque el ambiente digital permite estas cosas. No tengo que escoger solo una categoría, sino las pongo en todas y entonces es mucho más fácil la búsqueda. Sandra, visualmente el directorio es muy amigable. Se puede buscar por palabra clave, por datos específicos o por categoría. De cada entrada tiene una foto, una reseña biográfica y los datos de contacto. Eso me parece genial, Sandra. Montar el directorio no habrá sido una tarea sencilla, por la transcripción del texto, el diseño web, conseguir los teléfonos y correos. Varias preguntas, José Gregorio, tenemos para Sandra. Primero, ¿cuántas personas colaboraron en el directorio? ¿Fue trabajo voluntario o remunerado? Y segundo, ¿cómo se financia el directorio? ¿Reciben apoyo de alguna institución pública o privada? El directorio nació en mi blog, sin financiamiento ninguno, como funcionan los blogs, ya sabes. Cuando decidí hacer un proyecto más grandecito, entonces estaba un poquito de moda, era el impulso que se dio a las plataformas de microfinanciamiento. Yo había participado en algunas y también vi que podría ser un proyecto interesante para determinado sector del público que me lee en el blog. Entonces lancé el micromecenazgo, la campaña de financiamiento, que lamentablemente después la plataforma cerró porque el bloqueo de Estados Unidos a Cuba existe y yo soy una ciudadana cubana con pasaporte cubano que reside en Alemania y ellos decidieron que había que cerrarlo por estas cuestiones del bloqueo o embargo financiero y demás. Entonces, en ese primer momento recogimos una cantidad de dinero suficiente como para pagar hosting, para diseño y pagar además las cuestiones técnicas. El directorio de Afrocubana está alojado en un servidor que una colega, compañera, amiga nos dio esa oportunidad de alojarlo de manera segura. Recuerden que estamos hablando de feminismo
O sea, es donde yo me posiciono, feminismo decolonial, feminismo negro. Entonces, para mí era muy importante que el directorio estuviera en un lugar seguro, que no fuera hackeado y demás. Y yo creo que de esta manera lo que la compañera está poniendo en función de nosotras es todo, como llamarle de alguna manera, todo el potencial técnico que ella tiene en su servidor y además su potencial intelectual. Esta compañera se llama Alejandra Aravena, es una compañera chilena. Desde la solidaridad más absoluta nos ha acompañado en este proceso. Y básicamente el directorio de Afrocubanas somos Alejandra y yo. Es asombroso. Pensábamos que era un equipo más numeroso, pero son pocas personas para mantener actualizado el directorio de Afrocubanas. También quisiera mencionar que hay personas que de manera voluntaria nos comparten información. Hay una joven cubana, Elizabeth, que Elizabeth siempre nos está diciendo, Sandra, mira, yo creo que esta afrocubana debería estar, y me pasa información. Prácticamente todas las semanas Elizabeth me pasa información que después yo, tengo que hacer, como siempre, gestión de la información, edición, contrastar fuentes, en la manera que es posible comunicarme con las personas, si tiene familiares o si la persona en cuestión es viva. Entonces, es como una especie de colaboración y yo se lo agradezco a Elizabeth. También están Rosa Marchetti, hay varias mujeres fundamentalmente afrocubanas que me han cedido los nombres porque el directorio se nutre de nombres. Yo, por supuesto, claro que no lo conozco todo ni mínimamente, y entonces son otras personas que de manera voluntaria, yo quiero decir que también yo trabajo de manera voluntaria, esto lo hago en mi tiempo libre, me trae muchísimo placer y, como te decía, es la manera de devolverle a quienes me han entregado algo, a estas mujeres negras cubanas, devolverle algo a ellas. Pero básicamente te digo, somos Alejandra en la parte técnica y yo en toda la cuestión que tiene que ver con la información como tal, la gestión de la información, de las fotos, los enlaces, todo lo otro, la edición, la corrección, la edición web, el tratamiento en las redes sociales. Tenemos, por suerte, el sitio web se aloja en directoriodeafrocubanas.com y tenemos una página en Facebook que se llama igual, Directorio de Afrocubanas. Y estamos subiendo fichas constantemente. Claro, muchas veces depende de mi trabajo formal, del tiempo que yo tenga, pero para mí es el proyecto de la vida y en especial en este 2018 quiero ponerle absolutamente todas las ganas y todo el tiempo que yo tenga. Sandra, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente al directorio de Afrocubanas? Pues mira, tal como nos lo pensábamos de antemano, el directorio ha sido bien acogido. Independientemente de lo que te decía ahorita, las críticas por el nombre, por el uso de la palabra afrocubanas y demás, el directorio, por lo general, hemos recibido críticas de que es algo necesario, un instrumento muy válido. Hemos seguido recibiendo contribuciones de las mismas afrocubanas, o sea, afrocubanas que se enteran que el directorio existe por otras afrocubanas y entonces nos mandan su ficha y nos mandan ficha de compañeras, o sea, artistas, músicas, etcétera. Ha sido muy interesante. Y también han venido propuestas de igual manera interesantes sobre, por ejemplo, incluir agrupaciones, como puede ser una agrupación musical donde esté formado mayoritariamente por personas negras, por mujeres negras o mestizas, como es el caso, por ejemplo, de la agrupación de música Anacaonas, que fue la primera orquesta de mujeres que hubo en Cuba, las Anacaonas. Sandra, si la gente tiene información de otras mujeres negras de Cuba que no estén allí, ¿cómo te la envían? La gente tiene una manera muy fácil de mandar la información. Hay un pequeño formulario en el cual me mandan el nombre, si hay algún enlace al cual yo tenga que ir a buscar información y 2 líneas. Con eso me es suficiente. Con eso yo hago toda la búsqueda en internet, me comunico con las personas, me comunico con medios de prensa, busco en otras enciclopedias. Tengo varias enciclopedias en papel en casa. También trabajo muchísimo con la enciclopedia cubana, también con la enciclopedia del Caribe y así con la Wikipedia, y así voy armando toda la ficha hasta que sale definitivamente lo mejor que se pueda, con la mayor información posible. Ahora estoy centrada en las diplomáticas cubanas porque nadie se puede imaginar la cantidad de diplomáticas afrocubanas que existen. Por lo general, las caras de la diplomacia cubana son hombres y son hombres blancos. Pero últimamente me decía un diplomático que había una especie de interés en visibilizar que las mujeres negras también han estudiado relaciones internacionales y se han convertido en diplomáticas en cualquiera de las funciones que se encuentra una persona que estudia relaciones internacionales. Y me interesa visibilizarlas porque además son personas que están de cara al mundo, están dentro del sector de la política exterior, y por eso también es muy interesante que conozcamos quiénes son esas mujeres.
¿Ha habido intentos de replicar esta experiencia en otros países caribeños o latinoamericanos, Sandra? Y otra pregunta, ¿un directorio de mujeres afrocaribeñas, por ejemplo? Sí, ha sido muy interesante cuando surgió el directorio de afrocubanas, que las colegas activistas de la región empezaron a notar que existía. Desde Colombia llegó el interés por hacer algo parecido y también desde Puerto Rico. Lo que pasa es que de verdad lleva muchísimo trabajo y muchísimo trabajo desinteresado. A nosotros no nos apoya ninguna institución ni nada por el estilo, es simplemente trabajar y hacernos visibles a través de las redes sociales. Y yo he estado pensando últimamente para hacernos aún más visibles, establecer especie de colaboraciones con sitios web, por ejemplo los de música, de noticias, para que incluyan el enlace cuando están hablando, por ejemplo, de tal actriz ganó tal premio por la película tal, entonces pudiesen poner un enlace a la ficha de la actriz del directorio. De hecho, he logrado que eso suceda en sitios y revistas o publicaciones como Cuba Posible, como Cibercuba. Por ahí hay colegas que se han civilizado con la temática y también han visto que el directorio afrocubano les da información gratis que está ahí, bastante actualizada, porque yo me encargo de que si sale un disco nuevo, si la cantante saca un disco recientemente, entonces pongo la información, comparto videos, que eso alimenta mucho la página de Facebook. Sandra, ¿qué balance haces de todo el trabajo en el directorio de Afrocubanas? Estoy contenta por la aceptación que ha tenido y comienzo a pensar que el directorio de Afrocubanas merece tener un financiamiento de otro tipo para que pueda volar un poquito más, para que podamos pagar, por ejemplo, campañas de publicidad en Facebook para que más personas lleguen a él, que quizás haciendo algunas colaboraciones o contratos con universidades, porque ciertamente para investigadores y lectores y lectoras hace sus aportes, ¿no? No es lo mismo buscar de manera, podría decirte, a lo loco o sin una pista, una información sobre una persona, que una ficha que por supuesto no va a tener el 100% de todo lo que ha hecho esa persona, pero te va a dar las pistas fundamentales. Esta persona se desarrolló así, hizo tal cosa, se vinculó con tal otra. Aquí está su correo electrónico en el caso de que ellas quieran, o su sitio web, o su página de Facebook. Y ciertamente es como que adelantarle el trabajo a las personas, con la intención de hacer mucho más visible a estas mujeres que sin duda han realizado aportes fundamentales a nuestra cultura y a nuestra historia, por hablar de dos ámbitos bien amplios. Sandra, unas palabras de cierre. Quisiera agradecer muchísimo esta entrevista, pedirles que lo compartan cada vez que vean algo del directorio de Afrocubanas por ahí, lo compartan para que se conozca. Mi único interés es que se conozca que existe un directorio de Afrocubanas, que el directorio siga creciendo. Ojalá recibamos el apoyo de alguna institución o podamos hacer algo para poder seguir haciendo desde la parte técnica que sea muchísimo más eficiente el directorio, y teniendo en cuenta además que nos vemos obligados a sacar lo que hemos llamado el directorio offline, porque las mujeres afrocubanas están en Cuba y ellas no tienen conexión a internet. Y yo quiero que ellas tengan el directorio de Afrocubanas. Por eso, Alejandra Aravena, quien yo le decía que hace toda la parte técnica, nos ha hecho ya 2 versiones del directorio offline, con la actualización de las últimas fichas que se han entrado. O sea, y es un trabajo progresivo. Tenemos el interés, y esto es lo último que voy a decir, tenemos interés en realizar una app para que las personas la tengan en su móvil y cuando se conecten puedan actualizar. Bien interesante la idea de la aplicación y ojalá, Sandra, puedan lograr imprimir el directorio en físico para distribuirlo dentro de Cuba. Un fuerte abrazo, Sandra. Gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Me despido y mucho H, mucha salud y muchos éxitos para todos y especialmente para el directorio Afrocubana. Conversábamos con Sandra Álvarez, ciberfeminista cubana, creadora del directorio de Afrocubanas. Esta herramienta digital reúne los aportes al mundo de las mujeres negras y mulatas de Cuba. Si quieres conocer esta iniciativa, visita directoriodeafrocubanas.com. Te la recomendamos. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Sandra Álvarez, creadora del directorio de Afrocubanas. La conversa se realizó para la edición 142 de Caribe Nuestro y se divulgó el 7 de marzo de 2018.